Bien, gracias. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en el panel virtual Medios, Pandemia y Pueblos Indígenas. Esta iniciativa es organizada por la Red de Comunicación Indígena Internacional y Servini Noticias. Mi nombre es Franklin Cornejo y los voy a acompañar esta tarde como moderador en el que tengo el gusto de acompañar, ¿verdad? Este diálogo, esta conversación con invitados justamente de México, Ecuador, Colombia y Perú, en el que vamos a abordar esta relación entre los medios, ¿no? En general medios comerciales, medios alternativos, y el mundo de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia. Sabemos que vivimos momentos dramáticos, ¿no es cierto?, en diferentes partes de América Latina en relación justamente a cómo estamos viviendo y padeciendo, en muchos casos, la situación de la pandemia, ya sea por ausencia del Estado en relación a la atención hacia los pueblos indígenas o por una invisibilización de la agenda indígena en los medios y en la agenda pública, política y, por supuesto, mediática. Entonces, a partir de esa situación queremos, digamos, dialogar, ¿no? Compartir información en relación a cómo es que se está viviendo esta situación en algunas partes de América Latina. Para ello, nos vamos a plantear en este panel, ¿no es cierto?, dos bloques. Un primer bloque de dos preguntas, ¿no es cierto?, donde luego vamos a invitar a nuestros panelistas para que ellos puedan justamente dar a conocer, ¿no?, su punto de vista de la situación, y un segundo bloque de otras dos preguntas para luego dar pase a los asistentes, a los participantes, a que puedan compartir sus preguntas a los panelistas. Entonces, quiero presentar a Juan Mario Pérez. Juan Mario Pérez es comunicador New Savvy Mixteco, coordinador del Seminario de Radio y Comunicación Indígena de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también es conductor del programa de radio en línea Pluriversos. Buenas tardes, Juan Mario. Juan Mario, buenas tardes. Qué bueno saber que podemos compartir contigo este diálogo. Juan Mario tiene que prender su micrófono. Muy buenas tardes, ¿ya se me escucha? Ahora sí, Juan Mario. Muy buenas tardes, Franklin. Muy buenas tardes a todos los hermanos, a todos los compañeros de este panel virtual. Y antes de empezar comentando lo que tú acabas de exponer, estimado Franklin, me gustaría decirte qué es lo que nos motiva a reunirnos en esta serie de paneles virtuales, puesto que este es el primero de por lo menos 4 reuniones que tendremos a lo largo de las últimas semanas de mayo y probablemente la primera o segunda de junio. Pero es la necesidad de dar un punto de vista de cómo se está informando las comunidades indígenas acerca de la enfermedad COVID-19 en este contexto de pandemia. Y ante ese aspecto es que la información en este momento, creo que nadie podrá rebatir que es una necesidad, es estar bien informados acerca de cómo combatir, cómo prevenir, cómo atender la enfermedad COVID-19. Es una situación que nos tiene a todos pendientes acerca de lo que se informa, de lo que se dice en distintos ámbitos, en distintos medios informativos. Entonces, es en virtud de esto que junto con Servindi, junto con los hermanos de Colombia, junto con los hermanos de Ecuador, hemos decidido implementar este panel de reflexiones ante una pregunta constante que es cómo realizan los comunicadores indígenas comunitarios de diversos países, como lo son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela, esta información, cómo les llega la información de los ministerios de salud, si es que les llega, y sobre todo el eje transversal que es la lengua materna, ¿verdad? Esta información está diseñada en lenguas, tiene pertinencia cultural,
o exclusivamente llega en castellano y hay que transformarla, hay que adaptarla en momento tal que pues los medios comunitarios, los comunicadores indígenas se vuelven claves. Ante esta experiencia también, pues hay que dejar en claro diversas necesidades como son la brecha digital, por ejemplo, o como es el aspecto de que diversos comunicadores indígenas pues continúan siendo un puente, una bisagra entre, en este caso, la información que emana de los ministerios de salud y las comunidades indígenas. Perfecto, perfecto, Juan Mario. Gracias, Juan Mario, por complementar esta información. Y quisiera ya empezar nuestro panel con las dos preguntas, digamos, iniciales de este primer bloque, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo están abordando los grandes medios de difusión la temática indígena comunitaria? Y la segunda pregunta, ¿qué limitaciones de enfoque han observado ustedes en los grandes medios para abordar los temas comunitarios? Te ruego, digamos, responder estas preguntas en 5 minutos. Adelante, por favor, tienes el uso de la palabra. Bueno, sin duda es una pregunta que puede alcanzar, o sea, que tiene diversas respuestas, puesto que estamos convocados aquí miembros de diversos países, por ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador, evidentemente México. Los medios de comunicación tienen un desarrollo diverso, tiene peculiaridades y sin lugar a dudas es un aspecto, es un lugar a donde los comunicadores indígenas acuden en búsqueda de información en torno a cómo tratar, cómo enfrentar, cómo organizar a sus comunidades ante esta pandemia que, como tú lo has dicho, aqueja. Lo primero que hay que decir es que la comunidad, la comunicación en, en este momento en lenguas originarias puede salvar vidas. Este es el nombre de un artículo que el día de hoy ha subido Servindi, Servicios de Comunicación Intercultural, y no podemos estar en menos desacuerdo que ante esto. La comunicación indígena es un puente, los comunicadores indígenas están sirviendo de puentes en torno a cómo organizar y cómo hacer frente a la COVID-19. Por ejemplo, para el caso de México, y no es solamente el caso mexicano, sino también en otros países, la toma de decisión de cerrar los caminos, de cerrar los pueblos, de cerrar las comunidades, de cerrar los territorios indígenas, tanto para aquellos que son de la comunidad pero viven fuera de ella y pretenden regresar, como para aquellos que no son de la comunidad y pretenden llegar a las comunidades o pasar a través de las comunidades. La falta de infraestructura de salud en muchos de nuestros países ha hecho que una de las medidas sea tratar de evitar que portadores de la enfermedad puedan entrar en contacto con gente de nuestras comunidades. Eso por un lado. Y ante eso, por ejemplo, ante tan solo esa toma de decisiones, la necesidad de que los comunicadores indígenas transformen toda la información que han encontrado y con la cual han estado trabajando en una información que sea culturalmente pertinente y que pueda estar diseñada y que pueda ser difundida en lenguas, en la lengua que hablan, en los idiomas que hablan las comunidades. Correcto, Juan Mario. Y Juan Mario, cuando dices que los comunicadores pueden ser un puente, ¿cómo podrías desarrollar esa afirmación? Es decir, en el contexto mexicano, ¿cómo se da esta realidad? Pue- Pueden ser distintas modalidades. Yo simple y sencillamente mostraría dos. Quizá lo primero que nos venga a la cabeza es claro, probablemente ellos son intermediadores eh, eh, en el proceso de traducción, tan solo por el proceso de traducción de la información que emiten los ministerios de salud de los gobiernos de los estados y que van dirigidos a la población en general. Entonces ellos pueden tener la capacidad no solamente de traducirla a las lenguas, sino de adaptarla también culturalmente, porque una traducción literal a veces no serviría de gran cosa, ¿verdad?
hay que puentear, hay que adaptar, pero por ejemplo también, ¿qué pasa con el acceso a la tecnología? Al final del día, Franklin, los comunicadores indígenas son también, eh, muestran, han desarrollado, ¿sí?, proyectos comunitarios en donde han decidido que la comunidad, que el pueblo, ¿sí?, que esta pequeña sociedad que conformamos a nivel comunitario tenga acceso a los medios de comunicación. Y como medios de comunicación no solamente me refiero, por ejemplo, a la radio, a la prensa o a las redes sociales. ¿Qué pasa también con esas comunidades que han decidido construir, por ejemplo, redes de intranet comunitario o redes de telefonía celular comunitaria? Eso también, desde luego, ha sido posible gracias a la acción de los comunicadores indígenas. Al final del día se trata de garantizar el acceso a la información y la información evidentemente no solamente es construida por los medios masivos de comunicación, hay depositorios de información que están en Ujú. poderes de las universidades, que están en poderes de los ministerios. Por ejemplo, en este momento es muy importante la información de los ministerios de salud. Perfecto, Juan Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero cederle el uso de la palabra a Martín Vidal Troches. Él es antropólogo y comunicador comunitario, miembro del equipo Dolce V Academia en el proyecto Colombia y Componente Regional. Buenas tardes, Martín. Las mismas preguntas para ti. Es decir, ¿cómo están abordando los grandes medios de difusión la temática indígena comunitaria allí en el contexto colombiano? ¿Y qué limitaciones ves en esos enfoques desde los grandes medios en relación a los pueblos indígenas? Buenas tardes, Franklin y audiencia. Bueno, tres cosas por decir en este tema. Lo primero es que la pandemia tiene un origen urbano y ha tenido un énfasis en lo urbano, pero va a transitar y ya lo está haciendo hacia lo rural, que es donde están los pueblos indígenas. Eh, Eso mediático pues está aún centrado de manera muy fuerte en lo que pasa en las ciudades. Allí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay población indígena muy grande también en Latinoamérica, en las ciudades, y en ese sentido el tratamiento de lo urbano como sociedad tiende a invisibilizar de manera bastante preocupante el tema indígena o el tema de la diversidad cultural dentro de lo que es ese gran complejo de lo urbano, de lo que es la ciudad. Y en segundo lugar, que ese tránsito paulatino hacia las zonas rurales donde están los territorios indígenas, lo más seguro es que va a llevar a que la última fase de esta pandemia va a afectar de manera considerable, como ya está pasando en el caso del Amazonas, a los territorios indígenas. En este momento, ese primer impacto es noticia y está dentro del marketing del consumo mediático. Pero, ¿qué pasará después, no? ¿Qué tanto interés va a generar en lo que esté pasando con el coronavirus en zonas alejadas de las ciudades, donde el impacto económico, social no va a ser tan fuerte? En este momento los medios, sobre todo por el tema amazónico y otras comunidades que se han vuelto noticia porque son de alguna forma sensación noticiosa, pues hay un cubrimiento fuerte. Habría que ver si esos temas de profundidad, de continuidad que los medios tratan, se va a mantener, que ese es el segundo gran problema que hay ahí. Uno diría que, bueno, hay grandes medios que pueden hacer un cubrimiento responsable. Uno encuentra que hay información de muy buena calidad en los grandes medios porque además tienen mejores posibilidades de acceder a esa información. Y también hay pequeños medios que pueden hacer un manejo irresponsable de la información. Hay pequeños medios que no por el hecho de ser grandes o pequeños puede decir uno que es de buena o de mala calidad tan mecánicamente, ¿no? Entonces, creo que es un hecho que los grandes medios pueden acceder a fuentes de información, tanto de las instituciones de salud, de los gobiernos, que los pequeños medios no lo pueden hacer, y esa información la difunden y puede ser aprovechable y puede ser útil en contextos también comunitarios. Lo tercero es que hay que mirar también el contexto de esos medios y sus públicos, ¿no? A quiénes están dirigidos y cuál es su énfasis. No es normal que los grandes medios o los medios que están ubicados tengan como público a los pueblos indígenas, y eso también entra a pesar mucho ahí
Entonces creo que esas son como las tres reflexiones que me genera este tema del cubrimiento de los grandes medios en este momento. Correcto, Martín Vidal, muchas gracias. Quiero ceder el uso de la palabra ahora a Manuela Cuji Pucha. Ella es del pueblo Quichua Purúa de Ecuador, comunicadora comunitaria de escuelas radiofónicas populares del Ecuador, ERPE, y miembro de la red Quichua de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE. Buenas tardes, hermana Manuela. También para usted las preguntas, es decir, ¿cómo es que los medios de difusión en el contexto ecuatoriano están difundiendo la temática indígena comunitaria en el contexto del COVID-19? Y las limitaciones que encuentra en esos enfoques. Muy A usted buenas tardes a Buenas todos y a tardes. todas. Gracias por la invitación a este evento. Sí, en nuestro país, en los actuales momentos, con estas emergencias que estamos viviendo, pues desde el mundo indígena, desde las comunidades indígenas, desde los barrios indígenas, como que no se notan en los grandes canales de televisión, en las radios nacionales, en los periódicos, casi, bueno, los periódicos muy mínimamente tratan de comunicar sobre la vida en que se está viviendo actualmente con esta pandemia. La televisión vemos, ¿no?, que siempre está al servicio de las grandes ciudades, por ende al Estado ecuatoriano, los ministerios, casi solamente llegan hasta las gobernaciones, las COEs nacionales, COEs provinciales, COEs cantonales y eso. Pero no se escucha el Comité de Operaciones Emergentes, COE, que se crearon en las comunidades, en las organizaciones, para tratar de organizar y ver de alguna manera cómo poder sobrellevar estas emergencias, que los cuidados que se deben tener, las protecciones que se deben tener. Entonces, eso no se nota en los grandes periódicos, radios ni la televisión. Es más, las radios comunitarias conocemos porque estamos siempre con ellos, en permanente contacto, en presencia con ellos y pues somos parte de estas comunidades. Entonces, hay dificultades quizá para nosotros como pueblos de también decir a la prensa nacional, de decir, miren, vengan a esta cobertura, no podemos porque igual se está limitado de las tecnologías, limitado las comunicaciones, las redes sociales, muy poco o reducidamente está llegando hacia los sectores indígenas. Entonces, quienes tienen la posibilidad de estar en las redes sociales con estas nuevas tecnologías, aparecen en las pantallas de las redes, pero de ahí nuestros abuelos, nuestras abuelas, no están presentes en esos medios de comunicación con todas las necesidades de salud, las necesidades de la alimentación, las necesidades de la medicina y cosas así, ¿no? Entonces, sí, hay limitaciones que se han puesto para, no sé, de alguna manera abarcar la información hacia las ciudades no más. Entonces, como que las comunidades indígenas estamos aisladas, no hay, hay puestos de salud, hay subcentros de salud y todo, pero no se puede hacer mayor cosa porque al igual
carecen de un epidemiólogo, carecen de profesionales que puedan auxiliar en las mismas comunidades. Y pues que las formas que se han tratado con las que se han tratado de defender más son las medicinas ancestrales, la medicina intercultural de nuestros pueblos, la medicina ancestral que nuestros padres nos dicen, ¿no? Y siempre nuestros entrevistados también nos han manifestado que muchas pandemias, muchas enfermedades se ha tratado de enfrentar con la medicina ancestral, la medicina intercultural. Entonces, eso no se escucha, no se ve en las grandes pantallas de los canales de televisión, en los diales de las radios nacionales, porque de una u otra manera como que ellos tienen que defender sus espacios a donde pertenecen. Entonces, esos han sido como, como vemos nosotros en estas temporadas de COVID-19. Claro, ellos sacan del Ministerio de Salud, por ejemplo, lo que diga el ministerio, siempre están basados a eso, pero no de nosotros como los pueblos indígenas. También tenemos nuestras propias costumbres, vivencias, sobre todo en esto de la medicina. Eso. Verdad, verdad. Correcto, Manuela, muchas gracias por su intervención. Quiero pedirle a todos nuestros panelistas que por favor se acerquen un poco más al micrófono para que nos escuchen bien y comentarle a quienes nos siguen, a los asistentes, que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios de Facebook, ¿verdad? Entonces, ahora quiero presentarles a Jorge Agurto, él es comunicador y director de Servindi Noticias. También para Jorge, estas dos preguntas que acompañan a nuestro panel en este primer bloque, Jorge. Estas preguntas son: ¿cómo están abordando los grandes medios, ¿no?, la difusión de la temática indígena comunitaria? ¿Y qué limitaciones se pueden encontrar en estos enfoques, ¿no?, desde los grandes medios en relación a cómo abordar esos temas comunitarios en el contexto de COVID-19? ¿Tiene que prender su micrófono, Jorge? Disculpe. Sí, perdón, disculpe. Lo que ocurre de manera estructural, de manera permanente, que es la invisibilización de los pueblos indígenas, se está reproduciendo en un contexto sumamente agravado por la pandemia. Esta desatención secular, este olvido histórico que tienen los pueblos, lo que se está haciendo ahora es reproducir en mayor intensidad, y estamos al borde de una crisis humanitaria de grandes proporciones. La respuesta de los estados se ha centrado, como lo ha dicho la hermana, básicamente en las ciudades, pero no está atendiendo no solamente las zonas rurales, que carecen de infraestructura, que carecen de servicios sanitarios, sino que se está reproduciendo sin que se sepa cuál es la variable étnica, cuál es el impacto específico que tienen en pueblos indígenas. Nos llegan cifras de muertos, de cientos de muertos, pero no se sabe cuántos de ellos son indígenas, porque justamente no existe la variable étnica en los protocolos para poder registrar los fallecimientos y los pacientes. ¿Ya? Esta es una cosa que las organizaciones indígenas han reiterado al Estado Nacional, y eso no ocurre. Si eso no ocurre en materia de salud en plena emergencia sanitaria, lo mismo se está reproduciendo en los medios. Los pueblos indígenas no aparecen en los medios. Hay una tragedia humanitaria en ciernes, porque como lo dijo el hermano Martín Vidal, ahorita ya se está reactivando la economía, ya se está saliendo del aislamiento en las ciudades, pero la pandemia se va a intensificar en las zonas periféricas, en las zonas rurales. Están apareciendo contagios en el pueblo Ticuna, en el pueblo Yagua, están apareciendo contagiados en el pueblo Chahui, en San Martín, están comenzando a aparecer en comunidades del Manu, en la frontera con Brasil, en Madre de Dios, y esta situación va a tender a expandirse de una manera rápida, porque los pueblos indígenas
no tienen defensas, así como está pasando con los hermanos de Ecuador, los hermanos Guaorani. Ellos tienen 7 décadas de contacto con la comunidad nacional, ellos tienen su propia civilización, pero ellos no tienen defensas para soportar gripes, pandemias, enfermedades, ¿no? Y esa es la situación de muchos pueblos que viven en aislamiento o viven en contacto inicial. Por eso la amenaza, el riesgo de que si se infecta una persona, ya sea a través de la zona fronteriza o porque descuidamos las medidas de control, estamos ante una situación terrible, terrible que los medios no están reflejando. Los medios de comunicación no están reflejando el sufrimiento, la tragedia, porque las cifras oficiales no están registrando las muertes. Hay centenares de muertos, se calcula que hay más de 600 muertos solo en Ucayali, pero las cifras oficiales indicaban solamente 80. Y eso es porque no se están aplicando suficientes pruebas y hay muchas personas que mueren con síntomas asociados al COVID, pero no se registran como oficiales, y mientras en algunos países se dan ambas cifras, las muertas por COVID y las fallecidas asociadas indirectamente o por causas pulmonares, etcétera, acá en el Perú no se están dando esas cifras, ¿no? Entonces, eso preocupa porque la invisibilización de los pueblos continúa, no hay cifras oficiales, no hay un enfoque numérico, no hay presencia indígena en los medios y prosigue la invisibilidad de los medios. Y cuando aparecen simplemente como números, aparecen como cifras, pero no aparecen como pueblos con identidad. No se está tomando en cuenta el carácter cultural, étnico que tiene el impacto de esta pandemia, que es de una manera más intensa y más agravada en los contextos indígenas. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por participar en este primer bloque con sus respuestas. Y quiero lanzar, ¿verdad?, las dos siguientes preguntas que de alguna manera abren nuestro segundo bloque, ¿sí? Para Juan Mario Pérez, ¿cuáles son los roles que están cumpliendo los medios alternativos, independientes y comunitarios en la actual coyuntura de emergencia, Juan Mario, en el contexto mexicano, diríamos, o de Centroamérica? Claro que sí, Franklin. Mira, los medios de comunicación indígenas, comunitarios, alternativos, son la respuesta que la sociedad se ha dado a sí misma ahí donde la información no llega, o ahí donde únicamente llega una sola visión de la información, ya sea la versión del Estado a través de sus agencias noticiosas o sus sistemas de información masiva, o los llamados medios masivos privados, los medios masivos comerciales, aquellos que venden tiempos en el espacio radioeléctrico y que dentro de su oferta tienen evidentemente noticiarios y informativos. Aquí hay que preguntarse varias cosas. Entonces, estos medios comunitarios son una respuesta, como lo dije, ahí en donde la información en este momento, que es de vital importancia para hacer frente a la pandemia, ¿sí? para brindar tratados paliativos a alguien que tenga un posible contagio, para saber a dónde acudir, para cómo tramitar un número de folio de COVID, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con toda esa información si no llega a más que a los espacios urbanos? ¿Cómo llega además esta información a los espacios rurales, a los espacios donde habitan, por ejemplo, las poblaciones indígenas? En este aspecto es de vital importancia conocer cómo los medios de comunicación están generando una oferta informativa para las comunidades indígenas en específico. Es en Juan este Mario, aspecto. disculpe, Juan Mario, ¿podría indicarnos cuáles podrían ser esas buenas prácticas o esos medios, de alguna manera, los que están alcanzando, ¿no? Los que están logrando esa representatividad, digamos, llevar la información a las comunidades? En efecto, mira, no basta con replicar la información, ¿sí?
No basta con tomar el boletín de prensa del Ministerio de Salud y reproducirlo. Hay que adaptarlo con pertinencia cultural, con pertinencia de género, pero también al mismo tiempo, la mayoría de las veces implica para el caso de los pueblos indígenas una traducción y una adaptación, no solamente para tener una traducción al pie de la letra, ¿sí? Han habido ya diversos foros en donde radialistas comunitarios indígenas manifiestan la necesidad, ¿sí?, de continuar siendo un puente, de continuar siendo una bisagra en toda esta información. Ahora bien, pareciera ser que seguimos con esta visión de que nosotros tenemos que informar a los pueblos indígenas en torno a todas estas capacidades del Estado, capacidades de salud, cómo atender a algún paciente, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué cuando nosotros preguntamos y cuando acudimos por información a las comunidades indígenas? Déjame darte un ejemplo. En estos momentos en la Amazonía ecuatoriana, colombiana, peruana, brasileña, estamos presenciando el inicio de lo que ojalá no suceda, pero una tragedia humanitaria. Y son los medios indígenas y son los medios comunitarios quienes están sacando a la luz toda esta información y quienes están haciendo un llamado de atención y un llamado de ayuda explícito a los ministerios de salud, a los ministerios de protección civil, a la diversa estructura de las instituciones de los estados. Eso atraviesa desde luego también por la capacidad del uso de las lenguas. Aquí la lengua sigue siendo un eje transversal, la posibilidad de informar y de informarme en mi lengua materna es una clave. Y eso, algunos estados han estado bien o mal diseñando campañas en diversas lenguas indígenas, si no en todas, por ejemplo, el caso mexicano, que hay 68 lenguas, 68 idiomas, aproximadamente hay una población, según diversas cifras oficiales, que oscila entre los 22 y los 25 millones de personas indígenas, de las cuales entre 7 millones y medio de personas hablan una lengua originaria, pues entonces es necesario que esa información llegue evidentemente en una lengua que que nos una y que sea un común denominador. Pero por otro lado, por ejemplo, ¿qué pasa, sí, cuando nos hace plantearnos esta situación por la relación de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas con el Estado? ¿Sí? Hay que lanzar una pregunta. Esta pandemia mundial nos obliga, desde mi entender, a un cambio de paradigmas, de diversos paradigmas. Cómo relacionarnos socialmente, el paradigma de desarrollo, el paradigma de la economía, nuestra relación con la madre tierra, ¿sí? Pero para el caso de los pueblos indígenas, ¿qué ha sucedido? ¿A poco esta es la primera vez que los pueblos indígenas manifiestan la necesidad de acceso a la información? Desde luego que no. Los pueblos indígenas llevan años construyendo sistemas de comunicación y nos han dado lecciones de lo que es construir una comunicación comunitaria, lo que es construir una comunicación alternativa para informar a nuestra sociedad en torno a temas tales como los megaproyectos que llegan a sus tierras y territorios. En este caso específico, también estamos hablando de derechos y el derecho a la salud es un derecho universal, Frank. Correcto, correcto, Juan Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, para Martín Vidal. Martín, efectivamente, los roles, ¿no? Los desempeños que están cumpliendo los medios alternativos, independientes y comunitarios en esta coyuntura de emergencia. Y yo agregaría también el tema de las lenguas indígenas, es decir, cómo es que allí el uso, ¿no es cierto?, de la lengua indígena permite esa comunicación y buenas prácticas. A ti la palabra, Martín. Gracias, Franklin. Bueno, primero, para el tema local, el tema comunitario, el papel de los medios es fundamental. Diría que se ha convertido en un elemento clave para poder afrontar esta emergencia, poder generar mecanismos de coordinación, de educación, de información, de prevención con la gente. Pero también hay limitaciones, ¿no? Limitaciones muy grandes porque, pues, en estos momentos, por ejemplo, en nuestro caso, en
En el Cauca, en Colombia, hay controles a la movilidad territorial, hay dificultades para la conectividad, para la comunicación a través pues, de los medios convencionales. Y se ha tenido que hacer uso también de medios no convencionales que los mismos comunicadores indígenas pues, han logrado desarrollar también por mucho tiempo y que vienen también de prácticas tradicionales, ¿no? Que implican básicamente ponerse en contacto a través de caminar y de hablar directamente comunidad a comunidad. Y además pues de lo que son las prácticas culturales y espirituales que los pueblos desarrollan. El otro tema es cómo incidir hacia afuera, ¿no? Digamos que hacia adentro se está cumpliendo la tarea con todas las limitaciones, pero el rol es también cómo lograr generar esa denuncia, visibilizar, incidir en todo lo que está pasando y generar también apoyo, ¿no? No solo de los estados, sino de la sociedad en general frente a esto. Y bueno, allí hay varias dificultades. Por ejemplo, los medios intermediarios acuden, muchos que han logrado cambiar un poco la posición frente a los pueblos indígenas, producto de la misma exigencia que se ha hecho. Pero acuden generalmente a vocerías que no son directamente fuentes comunitarias. Muchas de estas vocerías o dirigencias están ubicados en ciudades, no están viviendo el tema que está viendo en la zona rural o no lo conocen de fondo y tienen dan un contenido mucho más, digamos, politizado de lo que está pasando. Pero realmente la posibilidad de contactar a la gente directamente que está viviendo los problemas ha sido muy limitada. Otro tema es que hay que ver cómo podemos mejorar un poco ese tratamiento, la información de primera mano, ¿no? Cómo podemos hacerla incidente. Y ahí viene una pregunta: ¿qué capacidad tienen hoy los medios indígenas y comunitarios para incidir interculturalmente? Es decir, estamos en capacidad de hacer productos comunicativos que tengan esa capacidad de romper esas barreras culturales y poder realmente plantear una comunicación intercultural. A veces la comunicación es muy endógena, muy hacia adentro, y cuando trata de romper esas fronteras se encuentra con muchos obstáculos que además derivan pues de años de prejuicios, de discriminaciones y de desconocimiento, ¿no? Porque las audiencias no están educadas para escuchar los temas étnicos, los temas de la diversidad cultural en nuestros países. La otra pregunta es: ¿cuáles son las estrategias, herramientas de incidencia informativa en el exterior? ¿Estamos en capacidad de agenciar la información, por ejemplo, o tenemos que acudir siempre a intermediaciones? Y ese es un tema complejo porque en esa intermediación se pierde mucho sentido de lo que realmente se quiere decir y pasa por filtro, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a las audiencias frente a qué es lo que le interesaría a una comunidad, a un pueblo que conozca la sociedad, el resto de la humanidad en este caso, ¿no? Allí hay un problema complejo. Y lo otro es cómo podemos generar que esa información realmente sea periodística, incidente y tenga esa estrategia intercultural como centro, ¿no? Porque a veces los medios comunitarios, indígenas también han producido mucha información que es más de autorreferenciación política. Y allá hay un problema complejo, y es que al caer en ese tema de la sobrepolitización del discurso comunicativo, nosotros hemos caído en la trampa del ellos y el nosotros, ¿no? Entonces, la sociedad, cuando se politiza el tema indígena, lo ve como un problema de ellos, no está viendo, por ejemplo, tan fácil que la pandemia que afecta a los pueblos indígenas, la tragedia que se deriva de eso, no solamente los va a afectar a los pueblos indígenas, sino a toda la humanidad. Entonces, eso es consecuencia, digamos, también de esa sobrepolitización de la propuesta comunicativa, porque ha generado esa confrontación y esa diferenciación de es un problema de ellos, no es un problema de toda la sociedad o de toda la humanidad. En el tema de lenguas, pues creo que un primer problema complejo es que los medios están forzados, hay un bilingüismo forzoso, el idioma dominante el castellano. Creo que la producción en lenguas propias es fundamental en los contextos de los pueblos indígenas, pero no es de interés hacia afuera, o sea, es muy estratégico hacia adentro. Y creo que es clave para que el poder hablar de la pandemia, pasarla de los términos técnicos a los términos territoriales, cosmogónicos, rituales, que se deben abordar en la transmisión de los mensajes, ¿no? Es decir, no es una traducción mecánica, sino que esas orientaciones sanitarias de las instituciones de salud, por ejemplo, deben ser puestas en un lenguaje que sea coherente con la identidad cultural, la cosmovisión de cada pueblo. Y en ese papel juegan los comunicadores indígenas un rol estratégico.
pero también depende de los niveles de bilingüismo de la audiencia. No todos los pueblos están en ese nivel, y también de los niveles de bilingüismo de los comunicadores y comunicadoras indígenas, que no en todos los casos es posible. Eso es mi pensamiento. De acuerdo, Martín, muchas gracias. Debo felicitar a nuestros panelistas que están realmente cumpliendo con los 5 minutos de intervención. Muchas gracias por eso, porque eso ayuda mucho, ¿no?, al desarrollo de nuestro panel, y también para ya luego ir respondiendo a las preguntas que van llegando de los participantes, los asistentes al panel. Quiero cederle la palabra ahora a Manuela Cuji, también para preguntarle acerca de ese papel que cumplen los medios alternativos en la coyuntura de la emergencia COVID-19 en el Ecuador. Manuela, a usted la palabra. Sí, bueno, yo hablaré del trabajo que hacemos nosotros diariamente como Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Nosotros estamos en contacto con las comunidades, con los barrios marginales, en alguna medida llegando hacia los lugares, ¿no? En otra también valiéndonos de las tecnologías, ahora los celulares, haciendo llamadas, haciendo uso del WhatsApp, del Facebook y cosas con los dirigentes, gracias a algunos dirigentes que sí tienen estas posibilidades de compartir información por ese medio. Entonces, en nuestro propio idioma, que es el quichua acá en la Sierra Ecuatoriana, estamos también conformados en una red de comunicación quichua de la Corape, la red Quichua Corape. Entonces nos intercambiamos informaciones de los hechos que están sucediendo en cada una de las provincias, no de todas, pero sí en su mayoría, sobre todo de la Amazonía y de la Sierra Ecuatoriana. Entonces, también a nivel internacional, de igual manera, nos intercambiamos información porque también somos parte de la red Quiechua satelital de Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, estamos compartiendo informaciones de estos 3 países en nuestros informativos quichuas, en nuestros informativos españoles también. Bueno, cómo en estos tiempos las organizaciones, bueno, haciendo este trabajo hemos palpado, ¿no? Las organizaciones indígenas de alguna manera están jugando un rol. ¿De qué manera? En que los barrios, las comunidades casi que están desabastecidas de los productos de primera necesidad, sobre todo de los productos que se compran en la tienda, ¿no es cierto? Porque ya del campo, las papas, las habas, la cebada y todo eso tenemos, pero el aceite, la sal, el azúcar y todos esos está como que ya de alguna manera los productos, por ejemplo, de la costa, igual están careciendo. Por ese mismo, las organizaciones han buscado de alguna manera coordinar con las organizaciones de la sierra, con la Amazonía, con la costa sobre todo, para intercambiar productos o digamos a los trueques, ¿no? Entonces, de esa manera están trabajando las organizaciones y entonces los medios comunitarios también estamos difundiendo esas actividades que están realizando. Igual en las comunidades indígenas hay organizaciones que se han conformado para de alguna manera enmendar esta crisis, ¿no? Que no solamente es de salud, bueno, el principal es de la salud que está afectando, pero también es del resto de los derechos. Ahora mismo la educación de nuestros pueblos está afectada porque están haciendo teleeducación, ¿no? A través
de las tecnologías. Entonces, si en nuestras comunidades casi que no hay ni luz eléctrica en todas, peor el internet. De alguna manera poseen celulares, pero es difícil hacer recargas. ¿Cómo hacer recargas? ¿Dónde hacer recargas? Puede ser que alguien tenga un mejor celular, pero si no tiene una recarga, si no tiene saldo, es lo mismo. No se puede descargar las tareas que envían los profesores cumpliendo las exigencias del Ministerio de Educación. Entonces, todo esto nosotros estamos tratando de alguna manera informar a través de los medios comunitarios en nuestro propio idioma, que estamos acompañando desde los distintos lugares, ¿no? Pero también, de alguna manera, en nuestras comunidades, nuestros compañeros están a través de sus dirigentes creando grupos de información para, con el fin de dar a conocer también los hechos que se están sucediendo, la falta del agua, la falta de los servicios básicos, digamos, la falta de medicamentos en los subcentros de salud, las vías, hay un sinnúmero de cosas que pueden afectar. Es así que actualmente, por ejemplo, en algunas comunidades como que recién empieza el rebrote de esta pandemia. Entonces, estas informaciones nosotros de alguna manera estamos recabando a través del teléfono, movilizándonos, porque movilizar, permanentemente es un poquito dificultoso porque en las comunidades también tienen sus puntos de control, con la finalidad de que gente extraña llegan y salen y entonces no se sabe si vendrán contagiados, si vendrán enfermos. Entonces todo eso, también por eso no hay una facilidad de llegar, y eso ha sido un poquito de dificultad. Pero en su mayoría nosotros como medios comunitarios estamos tratando de llegar con el mensaje de nuestras comunidades, del mensaje de los que teniendo voz no han sido escuchados, de los que teniendo voz han estado opacados. Entonces estamos saliendo con ellos y también estamos produciendo mensajes en nuestros propios idiomas para con el fin de apoyar en nuestras comunidades, de alguna manera tratar de controlar, digamos, de prevenir, ¿no? Pues había una de las comunidades aquí en Chimborazo, en la sierra, como centro epidemiológico, donde apareció ese brote por el trabajo turístico que había. Llegaron turistas de España, de Italia, entonces son los primeros que dejaron esa preocupación, pero, por ejemplo, con ellos hemos tenido permanente comunicación por vía telefónica o los celulares, de principio a fin. Ellos no se contagiaron, pero no muy fuerte. Habían medicamentos de las mismas comunidades que desde las experiencias de nuestros ancestros elaboraron. Entonces, esas mismas experiencias nosotros a través de nuestras radios estamos compartiendo para otras radios, para otros oyentes, y así estamos también buscando compañeros, compañeras que ya se contagiaron y que han logrado vencer esa batalla y que están en proceso de recuperación. Y entonces, ¿cómo están logrando ese proceso de recuperación? Es bueno compartir con el resto de que de alguna manera no saben, ¿no? Entonces, de esa manera hemos tratado de aportar a nuestras comunidades para que todos en Minga, como le llamamos acá,
podamos defendernos de esta pandemia y que logremos triunfar, digamos, no morir todos, aunque unos pocos nos dejarán, pero no, para no desaparecer del todo. Entonces estamos tratando de alguna manera nosotros también aportar desde los micrófonos, desde las radios comunitarias, para con el fin de educarnos, para con el fin de conocer cómo enfrentar en estas emergencias sanitarias en que nos encontramos. Sí, es bastante Muy bien, difícil. Muy bien, Manuela. Sí, es verdad. Lo que nos dice refleja la fuerza de la comunidad, ¿no? La fuerza de la comunidad para afrontar esta situación crítica de emergencia sanitaria. Y es verdad, es decir, la fuerza de la comunidad también, no solamente, digamos, para dar a conocer dificultades, sino también buenas noticias de indígenas, ¿no? Hombres y mujeres que se están recuperando y están saliendo de la enfermedad. Gracias, gracias, Manuela. Quiero cederle la palabra a Jorge Aburto también, y para pedirle responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los roles que están cumpliendo los medios alternativos, verdad, comunitarios en la actual coyuntura de emergencia, Jorge? ¿Y cuál es la importancia de esas lenguas indígenas en las estrategias de comunicación en esta cobertura, verdad? Y si puedes comentarnos algunas buenas prácticas. A ti la palabra, Mira, Jorge. sí, me parece que en estos momentos hay que poner de relieve que los comunicadores indígenas en el Perú están abandonados a su suerte. O sea, no existe ninguna medida del Estado para apoyar el importante y decisivo rol de los comunicadores para salvar vidas en este momento. El Estado peruano ha demorado 56 días en expedir un decreto aprobando una estrategia que no resuelve absolutamente nada. Entonces, esto me parece que es importante destacarlo, enfatizarlo, porque uno de los grandes problemas que tienen los estados, y eso lo ha denunciado la COICA en base a su análisis en 9 países, que no tiene un sentido de urgencia de la situación que se está atravesando. Está respondiendo de manera burocrática, de manera sectorial, y eso parte de que no hay una comprensión del problema que se está atravesando. Y lo que estamos viviendo no es un problema solo de salud, no es un problema sanitario, es un problema que está poniendo en peligro la existencia de pueblos, de comunidades enteras. Hay una variable étnica en el efecto y en las consecuencias de esta pandemia. Y de eso no son conscientes los gobernantes. Las organizaciones indígenas han pedido desde la primera semana de la emergencia constituir un comité multisectorial, un comando intercultural capaz de responder a la emergencia, que actúe como si estuviéramos frente a un desastre nacional, articular el Estado en sus diversos niveles con la sociedad civil y poner en juego el protagonismo local, las bases, para poder promover la atención primaria desde los centros de salud más modestos y preparar una estrategia de respuesta que involucre a la población. Esta medida de la cuarentena y de encerrar a la gente y este comportamiento errático del Estado peruano ha llevado a que en estos momentos algunas prácticas del Estado se conviertan en un factor de contagio por no haber oído las alertas que han lanzado las organizaciones y los comunicadores indígenas. Quiero poner 2 ejemplos muy concretos. El Estado ha transferido dinero para que los municipios distribuyan alimentos, pero no ha llevado junto con esta posición un protocolo de seguridad de cómo distribuir los alimentos. Y a pesar de que nosotros hemos difundido protocolos de seguridad elaborados por líderes indígenas y por las organizaciones, las mismas autoridades municipales no han querido respetar esos protocolos y se conoce el caso en Trompeteros, en el Río Prientes, en Loreto, donde un alcalde ha llevado en su equipo de distribución de alimentos a 4 personas infectadas con COVID-19, que probablemente ha expandido el contagio a 26 comunidades que ya están empezando a manifestar síntomas.
¿ya? El otro ejemplo que quiero mostrar, el tiempo no se puede ampliar, es el caso de los hermanos Ticuna, que para recibir el bono del Estado de 350 soles han tenido que trasladarse hasta Santa Rosa de Yavarí, en la frontera, en la triple frontera, donde se ha convertido en una zona de alto tráfico, alta movilidad y alto contagio, y donde la estructura de salud es deplorable, casi no existe, y según el dirigente de la Federación Fecotiva del pueblo Ticuna y Yagua, estas personas que ahora se han contagiado y de los cuales hay 7 muertos, se habrían contagiado justamente por ir a las agencias bancarias a cobrar ese bono que el Estado les ha entregado. Hay 2 errores que ya tienen consecuencias en la vida de las comunidades. Entonces, a mí me parece que la falta de una respuesta multisectorial, la falta de un sentido de urgencia, el Estado está convirtiéndose en un vector de contagio y no hay una estructura sanitaria que atienda la emergencia. Por ejemplo, las organizaciones como AIDESEP están pidiendo puentes aéreos para evacuar a la gente infectada. El Estado no está en capacidad ni siquiera de evacuar a los médicos infectados, muchos de los cuales están muriendo en Ucayali, en Loreto, por decenas. Entonces, peor aún la población que está en zonas mucho más rurales, en la zona del bosque. Esa gente, si le llega el contagio, no va a poder llegar a algún lugar de atención, si no se le facilita un puente aéreo. Entonces, ese tipo de respuestas no tenemos. Y los comunicadores están haciendo lo que pueden. AIDESEP y la COICA son organizaciones que han planteado la necesidad de una estrategia de comunicación urgente, de una campaña mediática fuerte, intensa, con información oportuna, con traducción e intérpretes. La FAO ha pedido que se difumine, que se contrate a traductores indígenas, que se capacite a dirigentes indígenas para que ellos traduzcan estos mensajes, pero con un sentido de urgencia, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas no se están dando y los comunicadores están haciendo lo que pueden. Acaba de surgir un comando COVID, un comando Matico, perdón, en Ucayali, porque han descubierto que hay una planta que le ha ayudado a un comunicador indígena a sobrevivir la pandemia, a subir el COVID, ¿no? Y en este momento están difundiendo esa planta como un recurso alternativo para poder atender, ¿no? No digo que sea la solución, no es algo oficial, pero está ayudando a que mucha gente se restablezca en su salud en estas condiciones. Y otra cosa, para terminar, es muy difícil hacer incidencia en el Estado y mucho peor en los medios de comunicación. Estas denuncias que llegan de las comunidades a Servindi, que nos trasladamos a través de nuestro servicio de noticias y que nos reportamos a IDC, reportamos a la COICA, no llegan a los grandes medios, porque los grandes medios están copados por intereses privados, y así como se especula con las medicinas, así como se especula en el mercado negro con el balón de oxígeno, así también las informaciones no llegan, y es muy difícil hacer incidencia ante los grandes medios, porque esos grandes medios están copados por intereses del sector empresarial, que está haciendo mucha presión para que se reactive la economía, para que de una vez se eche a marchar la economía para salvar sus intereses privados, y no se está preocupando de atender la emergencia sanitaria en las poblaciones más alejadas y más vulnerables. De acuerdo, muchas gracias, Jorge. Realmente terrible lo que nos comentas y, bueno, esa falta de atención de parte del Estado refleja también una falta de políticas de interculturalidad, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo se demandan, se piden en el país, ¿no? Yo le quiero comentar que estamos recibiendo preguntas, ¿no es cierto? Tenemos por lo pronto, pues, tenemos 4 preguntas y hay más. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para seguir recibiendo preguntas y pidiéndole a nuestros panelistas que puedan responder estas preguntas que nos llegan de los participantes. Esteban Landera Sánchez pregunta lo siguiente, para cualquiera de los panelistas, así que Juan Mario, Martín, Manuela, Jorge, por favor, quien quiera responder la pregunta, siéntase en la libertad de hacerlo. Pregunta Esteban Landeras, ¿está llegando la información del Estado para combatir esta pandemia a las comunidades?
¿Quién podría responder esa pregunta? Bueno, desde su contexto, por supuesto, y desde la experiencia, digamos, que tiene en relación a esta situación de COVID. Pregunta, ¿está llegando la información del Estado para combatir esta pandemia a las comunidades? Es decir, ¿las comunidades reciben la información del Estado? Déjame comentarte, ¿Alguien? Franklin, que Sí, Juan Mario. en este grupo de trabajo de comunicadores hemos emitido un pequeño cuestionario con 20 preguntas que va dirigido a comunicadoras y comunicadores indígenas de diversas latitudes del continente, con la intención, en efecto, de saber no solamente si llega información, sino cómo está llegando, si tiene pertenencia cultural, si llega en lengua, si llega traducida a lenguas indígenas, si llega traducida, pero además fehacientemente, o sea, traducida por actores, por comunicadores, por traductores indígenas, etcétera, etcétera. Hay datos que son interesantes, ¿no? La encuesta cierra la semana próxima, pero, por ejemplo, eh, 2 de cada 3 comunicadores son hombres, ¿no? O sea, ahí hay una acción fuerte. Todavía las mujeres están en este aspecto. Es una de cada 3 comunicadores es mujer. Es algo que nos irá delimitando cierta información. Lo que yo quiero darte a entender es que en este aspecto, por ejemplo, medios como la radio siguen siendo, ¿sí? O eran hasta hace muy poco uno de los principales medios de información, pero ahora las redes sociales están abarcando, están despuntando como la forma de comunicarse. A través de estas redes sociales se están emitiendo, ¿no? Muchísima información y de ahí destaca principalmente el Facebook y principalmente el WhatsApp. Todo esto, evidentemente, lo pongo, nada más lo estamos señalando, no son resultados. Todavía menciono, la encuesta permanece, el cuestionario permanece abierto. Sin embargo, por ejemplo, todo, un 75% de los que hasta ahorita han contestado el cuestionario mencionan que sí llega información del ministerio de sus respectivos países sobre la COVID-19 contra un 23% que dice que no llega información. Sin embargo, bueno. Juan Mario, disculpa, para los que están escuchando, ¿podrías dar un poco más de datos sobre la encuesta que comentas aquí, por favor? Claro, esta encuesta pueden acceder ustedes a través del sitio de Servindi, a través del sitio del Seminario de Radio y Comunicación Indígena de la UNAM en México, en las redes sociales también de los diversos panelistas que aquí estamos, pero como yo repito, o sea, no es un estudio fehacientemente diseñado para saber cómo está llegando exclusivamente información de los gobiernos, sino cómo los comunicadores indígenas están construyendo su información. Una de las fuentes, evidentemente, son las instituciones, los ministerios, porque, bueno, es la información oficial, pero también los comunicadores indígenas se están nutriendo de de otras tantas fuentes, ¿no? Y de ahí las instituciones gubernamentales, por ejemplo, tenemos que tan solo 4 de cada 10 emiten información en lenguas indígenas. Únicamente 4 de cada 10 fuentes institucionales emiten información sobre la COVID-19 en lenguas indígenas. Ese también es un dato revelador y la cobertura que hacen los medios masivos de comunicación es percibida por los comunicadores indígenas como 3 de cada 10 dicen que es regular, pero 5 de cada 10 dicen que es francamente mala, ¿no? Esta información, evidentemente, quienes están generando la información, los propios comunicadores indígenas, concuerdan en que los comunicadores indígenas y los medios alternativos e independientes son los principales espacios a donde acudir por información sobre la pandemia. Estos son datos muy interesantes. Les repito, todavía no son concluyentes. La encuesta termina la semana próxima. El cuestionario, perdón, continuará al aire la semana próxima, pero definitivamente nos van prefigurando un panorama, ¿no? En donde el 96% de los comunicadores, ante pregunta expresa de si su medio de comunicación difunde información sobre COVID-19, 96% dice que sí, pero él apenas 4 de cada 10 recibe la información
en en una lengua indígena, ¿no? Eso es algo muy importante para dar a conocer a los ministerios, a las secretarías de Estado. Y ante esto vale la pena preguntarse, ¿no? Esto, evidentemente, los medios de comunicación indígena están ahorita bregando en este entorno, pero este entorno de crisis de información, este entorno de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, este entorno de generar también, ¿por qué no decirlo?, una opinión pública en torno a la temática de los pueblos indígenas no es nuevo, ¿sí? Los pueblos indígenas llevan décadas tratando de incidir y por eso es que han desarrollado medios de comunicación propios, porque han estado al margen de los grandes medios de la información y la comunicación, por eso han desarrollado medios de comunicación propios, pero también es importante entender que estos medios de comunicación propios atraviesan por aspectos fundamentales como es el uso de la lengua y como es la construcción de comunidad. Los casos específicos de las redes de comunicación, de las redes de telefonía y de las redes de intranet comunitaria en Chiapas o en Oaxaca, México, lo dejan de manifiesto. Perfecto, Juan Mario, muchas gracias. Hay una pregunta más, yo le voy a pedir a Jorge Aburto que responda esta pregunta, es de Camila Lomía, y dice, he encontrado noticias sobre pueblos indígenas en medios de comunicación grandes como The Guardian o la BBC, pero ¿qué medios han tenido contacto directo con comunidades indígenas para la creación de información? ¿Qué nos puede decir Jorge? Jorge Aburto, tal vez él desde la agencia de noticias ha podido tener acceso o alguna lectura sobre digamos, este alcance de los grandes medios, digamos, internacionales. Claro, por ejemplo, al respecto es interesante porque es parte de cómo entender la discriminación que existe en el país, ¿no? Nosotros somos como una estrategia de difusión, difundir de madrugada al público europeo, porque vemos que el público europeo es más receptivo a las informaciones de los pueblos indígenas que los propios medios del Perú, ¿no? Entonces, la otra vez me llamó NTV 24, llaman pues de EFE, llaman de la BBC, llaman de la Deutsche Welle, pero nunca recibo una llamada del comercio o de los medios nacionales, ¿no? O de Canal N o del Canal 4, ¿no? O sea, yo siento que los medios internacionales que están más impactados, que quizás tienen una conciencia más democrática de lo que significa la libertad de información y de expresión, buscan las voces de los más afectados, ¿no? Se dan cuenta del peligro que hay latente en estas poblaciones vulnerables, lo cual no veo esa actitud ni en los funcionarios del Estado, ni tampoco en los grandes medios, ¿no? La encuesta a la que hace referencia Juan Mario justamente señala, ¿no?, que aparecen como los principales aliados, no las instituciones del Estado, sino las ONGs. O sea, las ONGs se han convertido en medios aliados en estos momentos, más permeables, más perceptibles, aunque ellos ponen en primer lugar a los propios medios indígenas y comunitarios, ¿no? Ahora, es bien interesante que aparece como principal estrategia de difusión no solamente las redes sociales, sino el WhatsApp que usa la gente por el celular, lo cual evidencia pues de que por lo menos en el Perú no hay acceso a medios propios, como hay a veces en en Colombia, en Argentina, en Ecuador, ¿no? Acá en el Perú el 1% de los medios son comunitarios, el 1%. O sea, el 99% de los medios son privados o son educativos, están bajo esta nube de medio estatal público, pero los medios como la sociedad civil y las organizaciones indígenas no tienen acceso. Y una de las cosas que está mostrando es que no solamente carecemos de infraestructura de salud, sino también carecemos de una infraestructura comunicativa que si existiera en manos de las organizaciones, estas organizaciones tendrían mayor potencia y mayor eficacia para venir y para alertar, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es concluir haciendo un llamado
tal como lo ha hecho la FAO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas, COICA, la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica y CEP, ¿qué es lo que están pidiendo? Una estrategia de comunicación que implemente una campaña masiva, fuerte, por todos los medios, en sentido de urgencia, donde se involucre a los comunicadores indígenas de las organizaciones, donde los traductores indígenas, los intérpretes indígenas puedan recibir algún pago por una labor que ahora vienen haciendo de manera gratuita, ya que son los propios medios comunitarios indígenas los que están generando bajo su propio costo la producción de información pertinente para llegar de manera adecuada a las comunidades. El Estado no está invirtiendo. El Estado está satisfecho con haber contratado un paquete de spots, haberlos mandado a traducir y cree que diseminando esos spots hechos sin participación indígena, sin validación indígena y sin pertinencia cultural, cree que con eso ya cumplió. Y eso no es así, hermanos, ¿no? Entonces ahí me parece que falta mucho trabajo articulador y todavía estamos a tiempo. La comunicación puede salvar vidas, un mensaje puede ayudar a salvar vidas en este contexto. Entonces, por favor, el llamado a los estados a atender las demandas, las necesidades de los comunicadores indígenas. Muchas gracias, Jorge. Es verdad, un mensaje puede salvar vidas, ¿no? El alcance de la comunicación y de la comunicación democrática en un sentido que va más allá de la salud es determinante y esa articulación del Estado con sus comunidades pues todavía es una tarea pendiente. Hay una pregunta más. Me gustaría, quisiera pedirle a la hermana Manuela Cuji que pueda responder esta pregunta a propósito de algún comentario al respecto que hizo hace un momento. ¿Cómo ven los pueblos el tema de la salud occidental? ¿Cómo es que allí en el contexto ecuatoriano los pueblos observan, digamos, experimentan el tema de la salud occidental, particularmente en este contexto de COVID-19? Manuela Cuji. Puedo compartir algunas situaciones de las que nos hemos encontrado al momento de recabar información con nuestros compañeros y compañeras. Bueno, sí, de alguna manera tratan de hacer nuestros médicos, nuestras enfermeras desde los hospitales, pero ellos mismos han hecho también ciertas denuncias de que ellos no están protegidos, pueden en cualquier momento caer contagiados y eso ha sido evidente. También nos han dicho que los trabajadores de la salud, por ejemplo, las enfermeras, los enfermeros, no disponen de los materiales que ellos necesitan, ¿no? El ministerio dice que con el jabón bien utilizado, el alcohol, el gel y cosas, pero ni siquiera los mismos funcionarios públicos del Ministerio de Salud no los han dotado, y si los han dotado pues en escasos cantidades y entonces eso como que no es tan. Ya en las comunidades indígenas, como que se ha llegado hasta tener un cierto miedo a la medicina occidental, porque es que se está aislando del paciente con su familia. Por ejemplo, sucedió en las semanas pasadas que un paciente vino al hospital acá del seguro a hacerse su chequeo y pues tuvo un problema de sus pulmones. Rápidamente lo relacionaron con la COVID-19 y lo aislaron. Desde aquel día la familia no lo pudo ver al paciente, ni siquiera pasar el medicamento, sino simplemente por ventanillas del hospital nada más. Y pues
ya cerca de los 8 días solamente comunicaron cuando ya falleció. Entonces, por tratar de cumplir con las exigencias del ministerio, la atención en los hospitales, con la medicina occidental y todo, entonces como que hay ese desenlace de la familia con el paciente y que las medicinas igual apenas nos han dicho nuestros entrevistados que están, por ejemplo, en recuperación, apenas son 2 medicinas que los dan. El uno es paracetamol y el otro, que no me acuerdo en este momento, son 2 medicinas que eso casi que no les apoya de mucho. Y es por eso que se apoyan con lo que es la medicina andina, la medicina con las hierbas, las raíces, con las flores que hay en el mismo campo, que puede ayudar a matar el virus que puede estar en los cuerpos de las personas. Entonces, hay mucha gente que dan ese testimonio de que sin utilizar la medicina occidental, ellos se sanaron con la medicina tradicional, la medicina indígena, ¿no? Solamente con las hierbas amargas, utilizando en infusión, algunas tomando también, otras, bueno, de distinta manera aplicadas, ¿no? Entonces sí, como que ha habido una cierta desconfianza a lo que es la medicina occidental desde los pueblos indígenas, sobre todo de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres siempre tienen miedo de acercarse al hospital, al subcentro de salud, porque ellos dicen, si me acerco es la muerte segura, pero si es que me quedo en la casa, puedo aún todavía seguir luchando junto a mi familia, junto a mi comunidad, junto a los líderes. Entonces, esos nos han manifestado nuestros compañeros y compañeras desde las comunidades y todas esas cosas también las radios comunitarias en nuestros propios idiomas tratamos de informar para que el resto de los oyentes también tengan su propio criterio, saquen su propia conclusión y también puedan tomar su decisión también de cómo seguir combatiendo en estos tiempos difíciles que se está viviendo, ¿no? Porque en nuestras comunidades, por ejemplo, si es que el Ministerio de Salud dice, lávense las manos, apliquen alcohol, apliquen gel y eso, hay gente que vive del día a día, con $1 en el día para el fósforo, para el azúcar, la sal, así viven. Pero si un frasco de gel cuesta $3, cuesta $4 o $5 en adelante, ¿de dónde van a poder obtener? Entonces, esas difíciles situaciones en que se vive diariamente acá en las comunidades, por sobre todo en la Sierra Ecuatoriana. Muchas gracias Manuela porque por lo que nos comparte. Es verdad, cómo afrontar una situación justamente con pedidos de uso de alcohol cuando justamente no se tiene dinero para comprar ello, ¿no? Sí, es muy cierto el testimonio que nos da Manuela. Hay una pregunta más y le quiero pedir muchas gracias Manuela por su intervención. Quiero pedirle a Martín Vidal que pueda responder esta pregunta de David Muenala. David Muenala dice, ¿qué información estamos traduciendo? ¿Información de gobiernos, de organismos de salud a nivel internacional, información que se generan en las comunidades o de otras entidades? Pregunta David. ¿Qué nos puede decir Martín desde su perspectiva, de su experiencia en este contexto de pandemia y pueblos indígenas? Bueno, como todas las preguntas de ahí siempre son difíciles, pero interesantes. Es un gran amigo. Correcto. Bueno, pues creo que la encuesta que les comentaba nos va a dar bastantes datos sobre eso, ¿no? Pero creo que es bueno aprovechar la pregunta para comentar un poco todo este desafío que tiene la comunicación propia, ya sea en lenguas originarias o a veces en el castellano, en territorios. Yo en este momento estoy en un territorio que lleva 2 meses en autoaislamiento, digamos así, con controles territoriales ejercidas por autoridades indígenas, pero también en coordinación con sectores no indígenas y instituciones como el municipio acá en nuestro contexto pues, público.
pero tenemos contagios a media hora, a poblaciones que están a media hora por carretera. Y bueno, el tipo de información que la gente recibe es una información que nos está enfatizando en que no hay que dejar entrar el virus, ¿no? Es como el enfoque. Protegernos del virus, el virus está afuera y allí está la amenaza. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando llegue? Ya empezó a llegar a algunos territorios, ¿qué tan preparados estamos para reaccionar? Va a ser una realidad que inevitable. Y tal vez esa información que se mueve por los grandes medios, que llega a través del Estado, de los organismos de salud, es una información que nos lleva un poco a movernos en ese umbral del miedo, ¿no? Del sensacionalismo y decir que, bueno, tenemos una gran amenaza y todo lo que tenga que ver con el virus es un problema. De hecho, las personas contagiadas se convierten en un problema social, un problema para las sociedades, es la mirada que se nos transmite. Asimismo, los pueblos, territorios contagiados se van a convertir en un problema para la sociedad o para otros territorios. En estos momentos, para nosotros, los que estamos en sectores rurales, las ciudades y la gente que viene en las ciudades es un problema para nosotros, son problemas sociales, son amenazas, así sean gentes, hermanos nuestros, parientes que están acá. Uno se preguntaría cuando el problema se supere en las ciudades y pase a las zonas rurales, tal vez eso va a cambiar. Es posible que ya sea la gente de los territorios la que sea mal vista en las ciudades. La OMS ha dicho que este virus es posible que no se pueda extirpar, es posible que se quede y se quede de manera endémica en algunas zonas. Y en ese sentido uno diría, ¿será que se suma esto a una discriminación más para la gente de las zonas rurales, indígenas, campesinas, cuando el virus ya se haya logrado controlar en las ciudades? Entonces, esta comunicación que genera el miedo, que genera la insolidaridad, la prevención, la agresividad, la estigmatización es supremamente peligrosa. Yo diría que el papel de la comunicación propia indígena y la comunicación en las lenguas originarias puede aportar muchísimo, tanto en la medida en que pueda transmitir un mensaje que armonice esa sensación con todo lo que implica ese gran potencial que tienen las lenguas indígenas y al revés, que le pueda transmitir a la humanidad, a las sociedades, esa sabiduría que tienen nuestros mayores, los mayores indígenas sobre cómo afrontar estos problemas y pasarlo de la lógica de las lenguas propias a la del castellano. Es un reto grandísimo para los comunicadores. Y creo que también en estos momentos tenemos un desafío enorme todos los que trabajamos en temas de comunicación, ¿no? Es potencializar todo lo que está pasando porque esta pandemia nos ha dejado enormes problemas en evidencia, pero también posibilidades enormes de hacer cosas que antes las veíamos lejanas y ahora se vuelven necesarias, urgentes, como la autonomía alimentaria, como la autonomía comunicativa, como el fortalecimiento de la organización, cosas que están cobrando un valor impresionante que antes había quedado pues relegado a segundo plano. Entonces creo que podemos convertir esta amenaza también en una oportunidad enorme para fortalecernos, ¿no? En todos los aspectos. Es verdad, Martín. Muchas gracias por tu participación y quiero agradecer a todos los panelistas. Nos hemos extendido 10 minutos más porque hemos demorado un poquito al inicio, ¿verdad? Para iniciar justamente nuestro panel virtual, nuestro primer panel virtual. Ya nos quedan pocos minutos. Lo que quiero hacer es un pequeño y ajustado resumen de lo que hemos escuchado aquí. De verdad que ha sido muy interesante escucharlos y ampliar sobre todo el conocimiento en relación a lo que está pasando en los pueblos indígenas, porque es verdad, no tenemos información desde los pueblos indígenas aquí en las ciudades, y esa pertinencia de la cultura, la variable étnica no aparece en la agenda mediática. Juan Mario Pérez comentaba que la comunicación en lenguas originarias pueden salvar vidas, ¿no? Los comunicadores se convierten en contextos seguramente de crisis sanitarias como estas, pero en otros contextos donde, por ejemplo, hay ausencia del Estado en un puente, ¿no? Un puente entre la sociedad civil, en la construcción de ciudadanía, ¿no? En la relación entre lo rural y lo urbano. Martín Vidal nos comentaba también que lo urbano tiende a invisibilizar a lo rural, ¿no? Allí tenemos algunos énfasis, nos comentaba Martín, que se podría destacar, ¿no? Como por ejemplo esos énfasis en las mediaciones, ¿no? Y en la necesidad de que
por ejemplo, los mismos pueblos indígenas y los propios medios comunitarios puedan preguntarse, ¿no?, qué capacidad tienen para poder incidir culturalmente, ¿no?, en un contexto donde sabemos que los grandes medios tienden muchas veces a invisibilizar la agenda indígena, y donde también vivimos un contexto de concentración de medios en América Latina, y hay intereses, ¿no?, de parte. Manuela Cuji comentaba que no se nota la agenda indígena en los medios tradicionales, que la televisión sigue al servicio de las grandes ciudades, más no al servicio de los pueblos, ¿no? Los pueblos indígenas aparecen muy tenuemente o no aparecen en la agenda y en las noticias del día a día, pero que sin embargo las redes sociales son una oportunidad para visibilizar a los pueblos, a los actores, a las actoras sociales de las comunidades. Sin embargo, quienes más aparecen son los jóvenes, pero que, por ejemplo, los abuelos y las abuelas no aparecen ahí, ¿no? No aparecen en esos nuevos medios digitales, en esas nuevas coberturas mediáticas, ¿no? Que las comunidades indígenas, nos dice Manuela Cuji, están aisladas, ¿no? Falta información, faltan especialistas en lengua local para informar, ¿no es cierto?, sobre diferentes hechos, y también especialistas, como en un contexto de pandemia, para atender la problemática de salud. Jorge Agurto nos decía que la invisibilización de los pueblos indígenas nos está llevando al borde de una crisis, ¿no es cierto?, humanitaria, ¿no?, que falta una variable étnica, ¿verdad?, y que faltan identificar justamente a los actores claves, ¿no?, en la comunicación local, para poder llegar a ese estado que de alguna manera lanza salvavidas, pero son salvavidas que no llegan hasta los ríos, ¿no es cierto?, si queremos ser metafóricos, hasta esas realidades tan lejanas. Los pueblos indígenas no tienen cómo defenderse, dice Jorge Agurto, ¿no? Se informó de algunos muertos, apenas algunas decenas en el contexto de Ucayali, y en realidad son 600 muertos, ¿no?, en los que va. El Estado se hizo presente en el día 53, ¿no?, de anunciado el aislamiento social obligatorio. Faltan medios comunitarios ante una respuesta que requiere justamente una comunicación con unos mensajes que pueden salvar vidas. En el contexto peruano, 99% de los medios son privados y el 1% son comunitarios, ¿no? Y allí esa estrategia comunicacional del 1% es ilimitado, casi ausente. Martín Vidal comentaba también de las prácticas espirituales y culturales, ¿no?, que a nuestro entender son de alguna manera los que le dan la fortaleza, la visión, el alcance, la sinergia, la resiliencia de los pueblos en contextos de crisis y en contextos de problemas. Tal vez los pueblos indígenas, lamentablemente, deben afrontar constantes problemas, amenazas, rechazo de discriminación, y el contexto del COVID-19 sea un problema más de discriminación que deban afrontar, nos dice también Martín Vidal. Las audiencias no están acostumbradas a escuchar a los indígenas, las audiencias en general de los grandes medios, y al parecer, no al parecer, no es así, tampoco los editores de los medios tradicionales. Jorge Agurto comenta que la cobertura, la gran cobertura que hace Servindi es en las madrugadas, y que recibe inmediatamente comunicaciones de medios de información europeos, justamente para saber qué está sucediendo en el contexto de los pueblos indígenas peruanos y latinoamericanos. Sabemos que Servindi llega a diferentes partes de América Latina y del mundo, ¿no? Y que no se aprecia, o no hay un interés de ese tipo de parte de los medios locales, lo cual de alguna manera refleja una falta de interés, sobre todo ese enfoque democrático que tiene la comunicación, ¿no?
y en el contexto de los pueblos indígenas, una comunicación o un derecho a la comunicación, una cobertura plural que deberían tener los medios. Considero que ha sido un encuentro muy, muy valioso porque, una vez más, nos han permitido ampliar el conocimiento, no solamente la información, sino el conocimiento de lo que sucede en los pueblos indígenas, suceden en sus medios indígenas, suceden en nuestras realidades, ¿no? Y las problemáticas que tienen que afrontar los pueblos indígenas desde siempre, y no solamente en este contexto de pandemia, ¿no? Y que, bueno, se necesitan, digamos, los valores comunitarios de las comunidades indígenas, pero también sinergias, ¿no? Y estrategias para poder salvar vidas. Jorge Aburto decía que un mensaje puede salvar vidas, ¿no? Es verdad. En comunicación sabemos que la comunicación en algunos casos visibiliza procesos y quisiera, ¿no?, resolver los problemas, pero la grandeza y la riqueza de la comunicación y de ustedes, ¿no es cierto?, panelistas que están en medios alternativos, permiten visibilizar realidades, actores sociales, problemáticas, y ese es el valioso aporte que ustedes hacen al contexto de los pueblos indígenas. Bueno, veo que me he ido un poquito más de los minutos previstos. Quiero terminar esta transmisión comentándoles que tenemos un segundo panel el día jueves. Permítame recuperar el dato. El panel virtual del día jueves, de este próximo jueves 21, es Desafíos de la Diversidad Cultural en el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Van a participar como panelistas José del Val de México, Denis Guamaní de Bolivia, Dora Muñoz de Colombia y Mirna Cunningham de Nicaragua, ¿no? Bueno, ha sido un gusto. A los panelistas, muchas gracias por dedicar su tiempo, por compartir sus conocimientos, y a quienes nos han seguido, muchas gracias también por estar allí, por acompañarnos. Sabemos que se quedan algunas preguntas, tal vez, digamos, allí nuestros amigos que están a cargo de las redes sociales nos puedan ayudar a recoger esas preguntas, y luego en algunas reuniones de la red de comunicadores indígenas ver la posibilidad de responderlas y compartirlas de alguna manera a través de nuestros medios, digamos, en los que difundimos estas informaciones con la agenda de los pueblos indígenas. Entonces, muchas gracias a ustedes, amigos panelistas, muchas gracias a ustedes, a quienes nos han seguido en esta transmisión, y los invitamos una vez más para el día jueves 21 en nuestro panel número 2. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo fraterno latinoamericano para todos ustedes.